Henry Scougal, un puritano que escribió un texto que es clásico que se llama La vida de Dios en el corazón del hombre, tiene una frase bien interesante que dice: el valor y la excelencia de un alma se miden por el objeto de su amor. Lo que vale un alma depende entonces de qué ama esa persona. Y esto con relación a Dios tiene un punto central. ¿Realmente es Dios el objeto de tu amor o son otras cosas de esta vida lo que amas y buscas a Dios como un instrumento para que te dé aquellas cosas que de verdad deseas? Piper, citando esta idea de Henry Scougal, dice: para conocer la magnitud de un alma, es necesario conocer sus pasiones. Recordemos, más o menos la palabra pasión es lo que hoy diríamos emociones. Sin embargo, el término pasión tiene la idea más profunda de los movimientos interiores dentro del alma de una persona. Y él dice: la verdadera dimensión de un alma se ve en sus deleites. Es decir, si usted quiere saber quién es una persona, mire las cosas que le gustan. Mire las cosas que disfruta hacer y sabrá qué tipo de persona es ese ser humano. Y dice: lo que revela nuestra excelencia o nuestra vileza es lo que deseamos con diligencia, lo que anhelamos con pasión. Y termina y dice: el alma se mide por sus vuelos, algunos bajos y otros altos. Y el corazón se conoce por sus deleites. Y las satisfacciones nunca mienten. Si usted dice que ama a Dios, pero no se deleita en Dios, su corazón tiene un serio problema. Sus deseos lo traicionan. Su corazón le está diciendo: de verdad amas más esto que a Dios. Este es el gran problema del ser humano. No es ningún otro. Este es el gran problema del ser humano. Porque si amas cualquier otra cosa que no sea Dios, estás amando tu pecado. Y la descripción del problema fundamental del hombre, como lo presenta el Evangelio de Juan, es ese: amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque su corazón se deleitaba en eso. Ese es el objeto del amor de su corazón. Y en consecuencia, ahí está el problema fundamental del hombre. Viendo el Evangelio de Marcos, vemos cómo ya hemos desarrollado el tema de la pureza, de todo eso, y nos dimos cuenta que el ser humano tiene una tendencia a la religiosidad, ¿cierto? A lo externo, a mostrar una cosa, a mostrarse religioso. ¿Por qué? Porque de alguna manera está acallando su conciencia con esas rituales religiosos. Pero el Señor viene a decir en este evangelio: lo importante no es lo externo, lo importante es el corazón. Y aquí viene: las satisfacciones de tu corazón son lo que dicen realmente quién eres en verdad. En el capítulo 7, versículos 14 al 23, ya vamos terminando toda esta sección. ¿Se acuerdan que hablaba de la impureza, del tema del corbán, donde hablamos del problema de la mala formación de la conciencia y de la religiosidad externa? El Señor va a mostrar que la verdadera religión se trata de el corazón del hombre. Ahí es donde está el tema. Después del debate del corbán, dice: llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía:
Recuerden la multitud que los seguía. Él les dice, escuchen lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. ¿Se acuerdan el tema del lavado de las manos? Se comían con manos inmundas. El Señor dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Por lo que dice Santiago, del corazón salen las malas pasiones, los malos deseos, de ahí es donde salen las guerras, los homicidios, todo eso sale del corazón del hombre. Y ese es el problema. Dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Eso lo dice a todas las multitudes. Y ahora, dice, cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola o el refrán. Mashal en hebreo es como el proverbio que él acaba de decir. ¿Qué quisiste decir con eso de que lo que no es lo que entra, sino lo que ya está en el corazón? Y otra vez el Señor vuelve a contestarles sobre el problema del entendimiento. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo, ¿no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También les decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, y miren siempre, afuera, adentro. Y él dice, lo que entra, dice, entra a lo corporal, pero no necesariamente entra al corazón en el sentido de lo espiritual, lo que se convierte en objeto de deseos y todo eso. Él dice, no es el problema los alimentos en sí mismos. Y es sencillo el principio. El problema no son los objetos. El problema no es el dinero. El problema es la avaricia. El problema no es la comida. El problema es la gula. El problema no es cualquier cosa de este mundo material. El problema es cómo nuestro corazón convierte cualquier cosa de este mundo terrenal en nuestro ídolo. La fama, los hijos, el trabajo, lo que sea de este mundo material puede ser convertido por nuestro corazón, puede ser distorsionado por nuestro corazón para que sea el lugar donde encontramos las satisfacciones. Ese es el problema. Y a eso apunta el Evangelio. Dice, no a lo externo, sino a lo que hay en el corazón del hombre. Él dice, porque de adentro, del corazón de los hombres, comienza por la mente, salen los malos pensamientos. Y junto con los malos pensamientos, la lujuria se desarrolla en fornicaciones, en robos, en homicidios, en adulterios, en avaricias, en maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y vuelve a decir, y todas estas maldades salen de adentro y es lo que contamina. El corazón contaminado del hombre tiene una historia y esa historia es el pecado en la caída, en el Edén. De ahí viene la historia del problema del ser humano. El tema de las pasiones, el tema de las emociones del ser humano es complejísimo por causa de los efectos del pecado en lo más profundo del ser humano. El ser humano está profundamente dañado. Desde lo más interior, el ser humano está dañado. De tal manera que ama
aquellas cosas que no debe amar. Y no ama a Dios de la manera como debe amarlo, y no ama al prójimo como debe amarlo. Solamente pongamos un ejemplo de la historia bíblica. El capítulo 19 del segundo libro de Samuel, sobre cómo se aman cosas que no se deben amar. En el capítulo 18 se da la derrota y la muerte de Absalón. ¿Se acuerdan? El que violó a su hermana, el que se rebeló contra el rey, el que lo buscó para matarlo con todos sus ejércitos. Y el ejército de los valientes de David vence en el ejército de Absalón. Y dice, entonces dieron aviso a Joab. El rey está llorando y se lamenta por Absalón. ¿Sí ven? Y miren cómo lo reprende Joab, dice, y la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo. Porque el pueblo oyó decir aquel día, el rey está entristecido por su hijo el traidor, su hijo el que lo buscó para matarlo, su hijo el que se rebeló contra las autoridades, su hijo el que violó a su propia hermana. Ese hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad como pueblo humillado. Entra a escondidas como cuando huye de la batalla. Y el rey con su rostro cubierto clamaba en alta voz, oh hijo mío Absalón, hijo mío. Entonces Joab entró en la casa del rey y le dijo, hoy usted ha cubierto de vergüenza el rostro de todos sus siervos que han salvado hoy su vida. Miren lo que este general le dice a David. Hoy, con eso que usted está haciendo, está humillando a su pueblo. Está llenando a su pueblo de vergüenza porque usted ama a alguien que no es digno de amor y no ama a su pueblo que debía amar. Usted tiene un serio problema en las prioridades de su corazón. Sus deleites no mienten. Usted amaba más a ese hijo que a los que sí son su pueblo que debía cuidar. Y eso es lo que el general le dice. Miren lo que dice. Hoy usted ha cubierto de vergüenza el rostro de todos sus siervos que hoy han salvado su vida, la vida de sus hijos y de sus hijas. Porque Absalón, para quedarse con el reino, iba a matar a todos los que hubieran representado un problema para la estabilidad de su reino. Y el rey le recuerda, usted ha amado más a su hijo traidor que a sus hijos que han permanecido fieles a la corona. Usted hoy ha mostrado que tiene un serio problema en su corazón, dice. La vida de sus mujeres y la vida de sus concubinas, al amar a aquellos que lo odian y al odiar a aquellos que lo aman. Es lo que este general le dice hoy. Usted ha mostrado que ama más a alguien que lo odia que a los que le verdaderamente le aman. Dice, pues hoy ha demostrado que príncipes y siervos no son nada para usted comparados con su hijo. Dice, porque ahora, en este día, sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces usted estaría complacido. ¿Sí ven lo que le dice Joab? Si la historia fuera al revés, si nosotros hubiéramos perdido la guerra, todos nosotros ahora estuviéramos ejecutados, pero usted estuviera feliz, porque su hijo preferido está vivo. Dice, ahora pues, levántese y salga
y hable bondadosamente a sus siervos, porque juro por el Señor que si no sale, ciertamente ni un solo hombre pasará la noche con usted, y usted le será peor que todo el mal que ha venido sobre usted desde su juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y se sentó a la puerta, y cuando avisaron a todo el pueblo diciendo, miren, el rey está sentado a la puerta, entonces todo el pueblo vino delante del rey. Miren lo que sucede aquí. En muchas ocasiones las pasiones desordenadas del hombre se traducen en que ama cosas que no debería amar. Y eso es en esencia el problema del pecado. Y eso es lo que debemos examinar. Los sentimientos o las pasiones en sí mismas no son el problema. El problema no es el amor. El problema es cuando se aman cosas indignas de amor. Ese es el problema. En esto, el cristianismo es diferente a muchas de las ideas religiosas contemporáneas. El estoicismo, por ejemplo, decía, hay que extirpar las pasiones. Hay que anular las pasiones. El hombre debe ser reducido a la sola y pura voluntad. Haz esto, desarrolla una voluntad férrea, no te dejes perturbar de nada y toma las decisiones de manera racional y se acabó. Contrario a eso, no es lo que dice el cristianismo. De hecho, dentro del cristianismo, el mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Agustín decía, las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno. ¿Sí ven la diferencia? No se trata de extirpar las pasiones, se trata de llevar las pasiones al objeto adecuado del amor. ¿Se acuerdan? El valor y la excelencia de un alma se miden ¿por qué? Por el objeto de su amor, aquello que tú amas. Y aquí viene el tema, ¿cuál es realmente lo que yo amo sobre todas las cosas? Los fariseos habían puesto el foco en lo externo, en las normas de pureza, en los rituales. El reino de Dios era la obediencia externa, la religiosidad pública, que me vieran, ¿cierto? Orando en las plazas, que me vieran en el templo, que hicieran todo eso. Pero nada se encuentra en la Biblia sobre lo que este enfoque decía sobre el tema de las pasiones o los malos deseos. El manejo de las pasiones es algo muy importante y que sí aparece en la Biblia de muchas maneras. Solamente voy a citar un ejemplo, Hebreos. En el capítulo 12, versículos 14 al 16, podemos leer lo siguiente. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Si ve lo interesante, aparece el término contaminado, o sea, el término de impureza. Puro, impuro, en el código del fariseísmo era lo externo. Ahora, el autor de la carta dice lo que contamina al hombre es cómo el hombre maneja sus pasiones. Una de ellas es la amargura. Dice, cómo la amargura, la raíz de amargura puede brotar. Y miren la imagen de la semilla y el árbol.
brota, da frutos y de ahí es que se origina el tema de la contaminación. Si ven, la pureza, lo que sale del corazón, ese es el verdadero problema. Y dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Ahora, miren, el ejemplo es bien interesante. Las pasiones se muestran como aquellas cosas a las que nos movemos. Y nos movemos la mayoría de las veces de una manera irreflexiva. El ejemplo de Saúl nos dice que una de las características del mal manejo de las pasiones es que éstas son turbulentas y lo que buscan es la gratificación inmediata e instantánea. No piensa, la persona gobernada por las pasiones no logra ver más allá del placer inmediato. La inmediatez de las satisfacciones oscurecen la racionalidad de las decisiones. El ejemplo, Esaú. Un plato de comida por la herencia. ¿Recuerdan? La transacción era a todo lugar insensata. Véndeme todos tus derechos de primogenitura, que implicaban bienes materiales, porque el primogénito era el que tenía el gobierno de todas las posesiones que se heredaban de la familia. Pero además de eso, el primogénito tenía el gobierno o el liderazgo espiritual de la familia. Y le proponen el supernegocio de la vida. Véndeme todo lo que a futuro vas a adquirir por un plato de lentejas ahora. Y la decisión, hecho, se ejecuta el negocio. Después vamos a ver a Esaú llorando. Valga saber uno si ahí fue donde se dio cuenta que perdió mucho dinero por un negocio que no era tan inteligente. Porque no creo que estuviera estimando todo el liderazgo espiritual que implicaba su primogenitura. Pero vemos que solo a largo plazo, cuando sufre los efectos, entonces es que se lamenta. Y lo más probable es que no haya arrepentimiento hasta ese momento. Ahora le pesan las consecuencias de sus acciones. Ahora, lo que nosotros vemos en la Biblia es que el pecado de Adán introduce un desorden en la naturaleza humana. La dificultad de la razón para conocer la verdad. El hombre ya no percibe la verdad. Hay una dureza en la voluntad para querer lo que es bueno. Falta que el hombre ponga en sujeción o en sumisión los apetitos, sus emociones. Los pecados personales, es decir, la repetición de pecados, agravan esta situación. Todo ello hace necesario que pongamos un orden interior, que nuestras pasiones sean ordenadas, redirigidas hacia la verdad, hacia el bien, hacia las virtudes. Eso es lo que el hombre necesita. Ahora, ¿cómo se hace? Parece obvio decirlo, pero las pasiones no son vencidas por una religiosidad superficial. Ese es el primer punto. Las pasiones no van a ser vencidas por actos externos de religiosidad. Es que yo voy a la iglesia todos los domingos, yo estoy en todos los cultos, yo doy la ofrenda, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso no va a poner en orden las pasiones. De hecho, el Evangelio en esta sección nos dice eso, ya esa advertencia ya la vimos. Por eso no vamos a repetir todo lo que tiene que ver con la falsa religiosidad.
Pero recordemos que el Señor le responde, dice, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, con lo que dicen, su lenguaje es religioso. Incluso sus actos externos son religiosos. Lavan los platos, hacen esto, dice, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Lo que decíamos del Corbán y cómo no honraban a sus padres. Esto ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice, el Señor a su pueblo, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, en la obediencia, en la fidelidad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Ya los profetas le decían al pueblo, le decían claramente al pueblo, si bien es cierto, Dios estableció este sistema para que el pueblo se acercara a Él y buscara el perdón. Los sacrificios no eran lo que limpiaba por sí, si no había lo interior, el corazón. La persona podría gastar mucho dinero y llevar el mejor cordero al templo y hacer todo el rito. Pongo mi mano, se lo entrego al sacerdote y todo lo demás. Pero si no había el sincero arrepentimiento, no había ahí nada más que la muerte de un animal inocente. No había nada. Eso es lo que el profeta le dice al pueblo. Esos holocaustos tienen sentido si reflejan lo que hay en su corazón. Arrepentimiento, amor a Dios, pero si no, no tienen ningún valor. Porque el valor no está en las cosas en sí mismas. No es que yo le llevo a Dios un cordero y ya, el negocio está hecho. No, no se trata de eso. Y hoy se puede decir lo mismo. No se trata de que usted mande dinero a la iglesia, de que usted haga buenas obras. Porque si no hay el verdadero amor, no hay nada. Y eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Recuerdan Corintios. Tú puedes dar hasta tus bienes a los pobres. Tú puedes dar hasta tu vida, tu cuerpo para ser quemado. Dice, pero si eso no nace de un verdadero amor, no hiciste nada. Hiciste ruido en el mundo. Quizás alguien hablará de ti, pero delante de Dios no hiciste nada. Ahí no hay verdadero amor a Dios. El ser humano no puede solucionar este problema de sus pasiones por sí mismos. Ese es el otro problema, o ese es el gran problema más bien. Tenemos el diagnóstico, tenemos una enfermedad terrible, nuestro corazón, en el sentido de nuestra vida interior, nuestro ser completo está contaminado, pasiones desordenadas. Y la pregunta es, bueno, mis acciones, aunque sean religiosas, no me van a ayudar. Con eso no se soluciona el problema. Y entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Las pasiones no se trabajan con la religiosidad exterior. Ambrosio de Milán, comentando el Evangelio de Lucas, dice lo siguiente: nuestra fiebre es la lujuria, nuestra fiebre es la cólera, que, aunque sean vicios de la carne, hacen penetrar su fuego en los huesos, afectan al espíritu, al alma y a los sentidos. El alma es la primera solicitada por los artificios del demonio, pues es un campo fértil, un vestido, una joya, todo sirve para la persuasión de la serpiente. Es increíble cómo
se lee el tema del corazón del hombre. Dice, un vestido, una joya, cualquier objeto sirve para la persuasión de la serpiente. El atractivo de los honores, la sublimidad del poder, las delicias de los banquetes, la hermosura de las cortesanas, son otros tantos de los lazos del diablo. La belleza de una mujer no es codiciada primero por el alma, sino por los ojos del cuerpo. Lo que no se ve, no se ama. Pero cuando la carne ha codiciado, el alma apasionándose con ella, ve desfallecer su constancia. Miren esta analogía, dice, cuando la pasión se enciende en el corazón del hombre, su constancia, su disciplina, su dominio desaparece. En esos momentos Dios se hace inexistente para esa persona y su deseo se concentra en eso que ha movido su pasión, como cuando Absalón perdió de vista que se trataba de su hermana, la mujer que estaba deseando. O sea, pierde toda la cordura. Dice, el espíritu participando de este amor cede. De esta forma penetra la muerte por efecto del pecado. El diablo tienta, dice, la carne persuade. ¿Sí ven? Ahora la pregunta es si somos conscientes realmente de esta batalla que se presenta. Y puede ser muy sutil de muchas maneras. El afecto hacia mis hijos, hacia mi familia, hacia mi trabajo, a cualquier cosa puede convertirse en el centro de las pasiones del ser humano y ahí vendrá el desarrollo de todo lo demás. Ahora, como creyentes, nosotros tenemos la necesidad de conocer esta realidad. Pero si nosotros entendemos por la Biblia que esta es la condición de nuestro corazón, la pregunta es, ¿nos preparamos para esta batalla? Y aquí creo que falla la mayoría de la estrategia. ¿Nos preparamos para afrontar cuando nuestras pasiones nos quieran traicionar? La mayoría de las personas simplemente esperan que cuando llegue la prueba puedan resistir. Pero es más o menos como si el atleta esperara hasta la competencia a ver si gana. Pero no entrena, no se prepara para la guerra. Simplemente confía en que sus fuerzas le responderán en el momento de la tentación. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no se ejercitan ¿para qué cosa? Para la batalla. ¿Ven lo que pasa? La necesidad de entender la realidad del corazón del hombre. Ese es el problema. Y el texto nos llama a eso. Llamando de nuevo a la multitud, nos dice el versículo, Jesús les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en el hombre pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Pero mire algo, ¿a quién se dirige Jesús aquí? Llamando de nuevo ¿a qué? A la multitud. Es decir, a todos los que estaban ahí el Señor les explica. ¿Por qué? Porque recuerden en el debate de los fariseos y él les dice, todo el mundo necesita entender que el problema del hombre no son los elementos externos. El problema es más radical, más fundamental. Se trata del pecado.
El problema no está fuera del hombre. El problema no son las cosas externas, sino la forma como el hombre se deja gobernar por sus pasiones y vive un amor desordenado fuera del propósito de Dios. Recordemos, todas las cosas fueron creadas por Dios. Son un don divino. El problema es cuando nosotros desnaturalizamos ese don para destinarlo a cosas que no son el propósito de Dios. El problema es lo que sale, dice el Evangelio. De ahí que nosotros debemos entender nuestra naturaleza. ¿Cómo podemos nosotros conocer verdaderamente qué hay en nuestro corazón? Para eso se necesita la enseñanza de Cristo. Para eso se necesita la revelación. Recuerden, el problema al que el Evangelio apunta es del corazón. Cuando el Evangelio comienza, Marcos, Jesús viene a Galilea y predica el Evangelio. ¿Y cómo se predica? Y él dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vemos cómo el tema comienza por lo interno. Vuélvanse de corazón a Dios. El tema del engaño del corazón es de verdad terrible. Y el libro de los Proverbios nos dice algo sobre este tema. Proverbios 30, versículos 11 al 14. Y curiosamente vuelve al tema del Corban, al tema de padre o madre que no se honran. Dice, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay gente que se tiene por pura. Miren lo que dice el proverbio. Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Y es interesante ahora de qué inmundicia nos va a hablar. Y nos va a hablar de cosas que quizás nosotros no les damos tanta importancia, porque no son escandalosos a los ojos de, digamos, públicos. Porque él habla, pero no está limpia de su inmundicia. Hay gente de ojos altivos. Y miren hacia dónde apunta, el orgullo. Y dice, cuyos párpados se alzan con arrogancia. Estos pecados, aunque no se traduzcan en acciones, son ya abominables ante Dios, porque es una distorsión de las pasiones. Hay gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Por eso el llamado principal del Evangelio es el llamado al arrepentimiento. Ahora, recordemos que hay un arrepentimiento que digamos que es la puerta de entrada al reino, un arrepentimiento inicial, donde la persona al encontrar que su vida no está dentro de la voluntad de Dios, reconoce eso. Pero ahí es donde comienza la batalla por la santificación y por el cambio. Y aquí es donde lastimosamente vemos que pasa algo en la iglesia y es la pasividad. Ya nací de nuevo. Eso es obra de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Nada. Absolutamente nada. ¿Será cierto? ¿No debes examinar tu corazón como dice la Escritura, a ver si estás en sus caminos? ¿No debes meditar en ella de día y de noche? ¿No debes congregarte? ¿No debes buscar
conformar tu mente a la mente de Cristo. No debes buscar madurar, como dice Pablo. No debes buscar imitar a Cristo, como dice el Evangelio. En fin, no debes ser consciente en tratar de trabajar sobre las pasiones que están gobernando tu vida. La respuesta a todo lo anterior es sí, sí debes. Porque eres responsable delante de Dios de ejercitarte para la piedad. Y eso no pasa como consecuencias no intentadas. Hay cosas que uno hace voluntariamente y hay cosas que no. Las consecuencias se devienen de forma directa o indirecta. ¿Cierto? De forma directa, cuando yo conscientemente le tiro mi Biblia a alguien para lastimarlo y le pegué. Eso es intentado. La otra es cuando yo, por un acto de alegría, tiré la Biblia y a alguien le cayó en la cabeza. Hermano, no quería hacerte daño, eso fue sin querer queriendo decir, ¿cierto? Ahora, el problema es que algunas personas creen que la santidad es el resultado de tirar la Biblia a ver dónde cae. Ese es el problema. Dios nos llama a ser santos. Bueno, sí, ¿y qué hago? Bueno, esperemos que por efecto del azar, del destino, yo mejore mi carácter en el camino. Y uno dice, bueno, pero esa no es la forma como Dios te estableció, porque Dios te mandó, ¿qué cosa? Disciplinas, orden, estructura. Ahora, si tú no lo haces, en el camino de la providencia, Dios lo hará por ti. ¿Pero cómo? Por medio de la prueba, por medio del dolor, por medio de pasarte por el desierto para que tú veas lo que hay en tu corazón. Pues eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo. Dios nos pasó por este desierto para que nosotros viéramos lo que hay en nuestro corazón. Ahora, el cambio, ¿cómo se da? El cambio se da por la instrucción que Dios hace. Miren lo difícil que es salir de los moldes que nosotros tenemos, de cómo la mente se ha amoldado al mundo. Cuando Jesús entra a la casa, los discípulos le preguntan, ¿pero qué quisiste decir con eso? ¿Por qué? Porque los discípulos también estaban en el molde que habían aprendido de toda su vida del concepto de la pureza. ¿Cómo así? Entonces se cambia todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? O sea, ahora tú nos estás diciendo, porque muchos de ellos tenían ese mismo concepto de pureza y esa distorsión religiosa de su tiempo. Entonces tú nos estás diciendo que el templo, los rituales, no entendemos. Y el Señor les dice, ¿también son ustedes faltos de entendimiento? Recuerden que ya antes en Marcos había aparecido esto, cuando la barca dice, tampoco ustedes entienden, ¿se acuerdan? Pero no trajimos pan, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos salen, pero no trajimos pan. Dice, todavía no entienden. No se trata de lo de afuera, no se trata de esto, se trata del corazón. Todavía no han entendido. Y todo el mensaje del Evangelio no es lo material lo que contamina, es el corazón, no es la comida, es el corazón. Son los malos pensamientos que después se convierten en acciones o actitudes internas que no son conforme a la verdad del Evangelio. No se trata de la dieta, no se trata de la comida. Y no me voy a detener aquí en toda la discusión de hace puros todos los alimentos, porque requeriría pues muchas cosas que no vamos a tener tiempo de dedicarnos. Y no es el pormenor del tema. No se trata de las reglas levíticas de los alimentos.
sino que el Señor viene y dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y lo que sale hace una lista de avaricia, maldades, sensualidad, envidia. Ahora, hagamos un pequeño detalle de lo que la Biblia habla del corazón. El corazón es el lugar en la Biblia donde se experimenta el gozo, la alegría. Deuteronomio 28:47 dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. El corazón es el lugar donde se experimenta el miedo. Alma mía, estoy angustiado. Oh corazón mío, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de la guerra. Es decir, el corazón donde se experimenta el miedo. Jeremías 4:19. También es el corazón donde en la Biblia se experimenta la tranquilidad. Proverbios 14:30. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son podredumbre de los huesos. Y este texto es interesante, porque miren cómo el texto refleja la dinámica de la conexión entre las pasiones y el cuerpo. Recuerden que cuando hablamos de la enfermedad también vimos esta parte. Pero miren, dice, un corazón apacible, es decir, un corazón en paz, es vida, es salud, ¿para qué? Para el cuerpo. Pero las pasiones son podredumbre de los huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Recuerdan el Salmo? El pecado, todo el desorden emocional y pasional destruye la salud de la persona. Entonces, las pasiones o una adecuada dinámica interior es fuente de paz, pero una dinámica interior adecuada es una adecuada relación con Dios, una adoración de corazón, con corazón limpio, para que se dé la salud del cuerpo también. Por el contrario, las pasiones desordenadas se traducen en la destrucción del cuerpo, porque hay una unidad también indisoluble en el ser humano. Y en la Biblia esa unidad refleja lo que hoy se denomina como unidad psicomática. Es decir, aquellas cosas que se experimentan en las emociones también se experimentan o se comunican al cuerpo. Por eso el texto de la Escritura dice, cuando estaba aterrorizado, mi alma, mi corazón se agita. Todos hemos experimentado cuando tenemos momentos de pánico, que el corazón responde y que todo el cuerpo se excita, se agita para responder a eso. Bueno, eso es lo que la Biblia está describiendo. Si el ser humano es una unidad de esa naturaleza, hemos visto también la conexión entre enfermedad y pecado, tanto la enfermedad corporal como la enfermedad de naturaleza mental o emocional, depresión, ansiedad, todo lo demás que termina afectando. El corazón en la Biblia también se describe como el lugar de los pensamientos o el lugar del intelecto. Lugar de los pensamientos, Jeremías 14:14 dice, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salvada. Pero miren la maldad que se describe, ¿hasta cuándo morarán dentro de ti? Es decir, en tu corazón, pensamientos perversos. ¿Sí ven? Corazón, lugar de pensamiento, ya no solamente de las emociones o las pasiones, sino de los pensamientos.
Corazón también es el lugar de las facultades del intelecto. ¿Cuáles? El conocimiento, la inteligencia, las emociones y la fuerza de las decisiones o las fuerzas del intelecto. Primer libro de los Reyes 3:12. He hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio, le dice Dios a Salomón, y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. ¿Qué es corazón sabio? Se asocia con entendimiento, sabiduría. El corazón es donde reside la voluntad. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel. En el Antiguo Testamento, y esto pasa también al Nuevo Testamento, la palabra lev, corazón, se utiliza entonces para lugar o para indicar el lugar del sentir, del pensar, del querer, de la inteligencia, pero corazón no designa algo aislado, es decir, partes, sino a todo el ser humano en su totalidad. Cuando la Biblia llama a convertidos de corazón, no está diciendo una partecita, está diciendo todo, toda tu vida debe cambiar. La renovación de la mente muchas veces se describe como la renovación del corazón. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahora, el tema es que todas estas facultades que vimos aquí, que pertenecen al corazón, están dañadas. Ese es el diagnóstico. Todo eso está dañado, afectado por el pecado. Y decíamos, la mala noticia es que esto no puede ser cambiado por el hombre. Jeremías 13, del 22 al 24 dice, nos habla de la necesidad de la gracia. Dice, y si dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad te han quitado las faldas y descubierto tus talones. Y miren esta pregunta. El pueblo se queja ante Dios y dice, piensan o dicen para sí mismos en su corazón, ¿por qué nos pasan estas cosas? La respuesta de Dios es, por tu pecado, por tu iniquidad. Pero viene esta pregunta bien, digamos, dramática para nosotros. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Tienen que hablar del tema de naturaleza. O sea, de la naturaleza. ¿Puede cambiar sus manchas el leopardo? Dice, así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Por tanto, los esparciré como a paja arrastrada por el viento del desierto. Jeremías 32:24. La respuesta es, la sola voluntad no cambia al hombre. Necesitamos la gracia de Dios. Solo Dios puede dar un nuevo corazón. Sin embargo, somos responsables de ejercitar los medios de la gracia. ¿Sí ve? Las dos cosas. No es que nosotros vamos a cambiar nuestro corazón y convertir nuestro corazón pecaminoso ya en un corazón diferente. Eso lo hace Dios, pero Dios ha establecido medios para que nosotros también seamos responsables. ¿Como cuáles? Como la meditación en la palabra de Dios, haciendo como ejercicio para esa meditación un autoexamen, no solamente de lo que yo hago o no hago, sino un autoexamen más profundo
las disposiciones de mi corazón. Estoy lleno de amargura porque no perdono. Estoy lleno de resentimiento, de deseos de venganza. Me fastidia ir a la iglesia, ya me fastidia la Biblia, ya no quiero que los hermanos me llamen. ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Por qué no voy? ¿Me estoy dando excusas a mí mismo? ¿Me estoy escondiendo de algo? ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? Ese es el examen que hay que hacer cuando uno tiene su tiempo de devocional. Orar, hablar con hermanos sabios que nos escuchen y que nos puedan ayudar a hacer un diagnóstico correcto de nuestro corazón y nos puedan aconsejar en las batallas con el pecado. Porque la batalla es, como dice Efesios 4:23, necesitamos ser renovados en el espíritu de la mente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, asociadas aquí a sus mentes, en Cristo Jesús. Confiamos en que Dios nos puede dar un nuevo corazón, porque Él lo prometió, Ezequiel 11:19, pondré mi espíritu, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel también 36:26, y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les daré el corazón de carne. Ahora, normalmente esto se interpreta, como les había dicho, en el nuevo nacimiento. Pero la renovación del corazón es algo constante, porque cada día nosotros contaminamos nuestro propio corazón con pensamientos, con malas ideas, mejor dicho, con todo. Por eso, permanentemente también nosotros tenemos que tratar de trabajar en nuestras vidas. Insisto, la madurez del carácter no viene por consecuencias no intentadas, viene por decisiones y orientaciones. Que yo en mi examen personal diga, tengo un problema con esta parte de mi carácter. Voy a ver qué voy a hacer con eso. Es que yo tengo problemas que no controlo mi comida. Bueno, voy a comenzar a trabajar sobre eso. ¿Qué pasa en mi corazón con este tema? ¿Qué es lo que me lleva a este desorden? ¿Qué es lo que me lleva a hacer esto? ¿Cómo puedo ingresar hábitos santos en mi vida? ¿Cómo puedo comenzar a trabajar en esto? Y si descubre que no puede hacerlo solo, entonces busco ayuda. Y recuerde, no solamente es buscar tener más fuerza de voluntad, es también buscar tener una afectividad o unas pasiones ordenadas, integradas. Buscar el bien que Dios describe en la Biblia. Y aquí viene otro tema. Como padres somos responsables de también tratar de educar las pasiones de nuestros hijos. No solamente haz o no haz, sino cómo ellos están viviendo sus emociones. Pero eso es bien complicado de hacer si nosotros mismos no tenemos un orden de nuestras propias pasiones, mucho menos vamos a lograr enseñar. Por eso debemos preocuparnos por hacer eso. La santificación no se trata de actos externos. Debemos ver que el problema es el corazón. Procurar cambiar, madurar. Y esto lo hace la gracia de Dios en nosotros, pero de nuevo, no de forma pasiva, sino que Dios nos ha dado responsabilidades. El reino de Dios es descrito en Mateo como un tesoro, ¿cierto? Un tesoro que debemos amar. Recuerde, el valor y la excelencia de un alma
se mide por el objeto de su amor. Si amamos a Dios y su reino, eso va a dar un orden o debe dar un orden a nuestras pasiones. Tu amor debe ser el Señor. Tu tesoro debe ser esa comunión con Dios. Y si el objeto de tu amor no es Dios, entonces tienes unas pasiones desordenadas. ¿Y cómo lo sé? Pues sencillo. Mira lo que te gusta hacer. Es que yo quisiera estar en la playa y no aquí. Bueno, ya sabes dónde tienes tu corazón. Así de sencillo, ¿cierto? No tienes. Yo quisiera estar en la playa, yo quisiera vivir mi vida, porque no solamente es el punto, yo quisiera vivir mi vida de una manera diferente, pero me toca ir a la iglesia y me toca aparentar además que esto me gusta. Usted tiene un serio problema en su corazón y necesita colocar sus pasiones en orden. Eso para los creyentes. Nosotros confiamos en que la obra de Dios cambia nuestro corazón, pero también somos llamados por la palabra de Dios a la obediencia a esa palabra. Para el no creyente, con todo esto es simplemente decirte lo que ya he dicho. Necesitas un nuevo corazón. Y eso no es un cambio que puedas hacer por ti mismo. Necesitas que Cristo te conceda un nuevo comienzo de vida. Algo que te podría ayudar sería que te detengas a examinar tu vida, aquello que te gusta, y mira si aquello que amas es algo digno de amor, porque quizás estás amando cosas que realmente deberías odiar, pero sigues amando tus tinieblas, tu pecado. La invitación es al arrepentimiento, es decir, que examines tu vida a la luz de la eternidad. Ese es el llamado. A eso somos llamados. Por último, hago una corrección que me equivoqué, no fue Absalón, sino Amnón. Con esa claridad terminamos. Que Dios nos ayude a seguir haciendo un autoexamen diario de nuestro corazón para que Dios nos vaya día a día limpiando, para que también nuestras acciones correspondan con nuestro corazón. Y en eso que Dios nos ayude, porque ninguno de nosotros es suficiente para ese cambio. Ahí es la gracia.